La red de la dominación, por Wolfi Landstreicher. 7. La máquina del control, una mirada crítica hacia la tecnología. Criticar la tecnología significa componer el cuadro general, mirarla no como un simple conjunto de máquinas, sino antes como una relación social, como sistema. Significa comprender que un instrumento tecnológico refleja la sociedad que lo ha producido y que su introducción modifica las relaciones entre los individuos. Criticar la tecnología significa rechazar la subordinación de cada actividad humana a los tiempos de la ganancia. I. Ferri Corti. La tecnología no se desarrolla en el vacío, independientemente de las relaciones sociales del orden en el que se desarrolla. Es el producto de un contexto e, inevitablemente, refleja este contexto. Por lo tanto, decir que la tecnología es neutral no tiene fundamento. No puede ser más o menos neutral que los otros sistemas diseñados para garantizar la reproducción del orden social existente. El gobierno, el intercambio de mercancías, el matrimonio y la familia, la propiedad privada. Por lo tanto, un análisis revolucionario serio debe necesariamente incluir una aproximación crítica sobre la tecnología. Por tecnología no me refiero simplemente a herramientas, máquinas e incluso un conjunto de máquinas como entidades individuales, sino más bien a un sistema integrado de técnicas, máquinas, personas y materiales, diseñado para producir las relaciones sociales que se prolongan y hacer avanzar su existencia. Para que quede claro, desde el principio, no estoy diciendo que la tecnología produzca relaciones sociales, sino más bien que está diseñada para reproducirlas de acuerdo a las necesidades del sistema dominante. Antes de que el capitalismo llegara a dominar las relaciones sociales, las herramientas, las técnicas e incluso algunas máquinas habían sido creadas y aplicadas a tareas específicas. Hubo incluso algunas aplicaciones sistemáticas de técnicas y de maquinaria que podrían ser consideradas tecnológicas en el completo sentido de la palabra. Es interesante señalar que estas posteriormente fueron aplicadas más completamente en donde el poder necesitaba un estricto orden, en monasterios, en las cámaras de tortura de la Inquisición, en los barcos de esclavos, en la creación de monumentos al poder, en las estructuras burocráticas, militares y policiales de los imperios poderosos como la China dinástica. Pero estas permanencias, en gran parte como elementos aislados a la gran mayoría de la gente común, quienes tendían a utilizar las herramientas y técnicas que ellos crearon por sí mismos, de forma individual o dentro de su comunidad. Con el surgimiento del capitalismo, a la necesidad de la extracción y la explotación de recursos a gran escala, le siguió la expropiación sangrienta y despiadada de todo lo que antes fue compartido en comunidad por la nueva clase dominante capitalista en desarrollo. Un proceso que fue extendido internacionalmente a través de la construcción de imperios coloniales y el desarrollo de un sistema tecnológico cada vez más integrado que permitió la máxima eficiencia en el uso de los recursos, incluyendo la mano de obra. Los objetivos de este sistema fueron el incremento de la eficiencia en la extracción y aprovechamiento de los recursos y el aumento del control sobre los explotados. Las primeras aplicaciones de las técnicas industriales fueron en barcos mercantes y de guerra y en las plantaciones. El último caso fue, de hecho, un nuevo sistema de cultivo a gran escala con fines de lucro, que se pudo desarrollar en el tiempo debido a la expropiación de los campesinos en Europa, especialmente en Gran Bretaña, que proporciona un conjunto de sirvientes y criminales condenados a trabajos forzados, en conjunto con la expansión del comercio de los esclavos africanos, a los cuales se les sacó de sus hogares y se les forzó a la servidumbre. El primer caso fue también en gran parte basado en la expropiación de las clases explotadas, muchos de los cuales se encontraron a sí mismos secuestrados y obligados a trabajar en los barcos. El sistema industrial impuesto en estos contextos no se basa en un ensamblado de máquinas de manufacturación como método para coordinar el trabajo en el que los trabajadores eran los engranajes de la máquina y si uno fallaba en su parte ponía en riesgo a toda la estructura del trabajo.
Pero había aspectos específicos de este sistema que lo amenazaban. El sistema de plantación, al reunir varios grupos de desposeídos con diferentes conocimientos y experiencias, permitió interacciones que podrían servir de base para asociaciones ilegales y para compartir la revuelta. Los marineros que vivían como esclavos en los barcos también proporcionaban un medio de comunicación entre los diferentes lugares, creando una especie de internacionalismo entre desposeídos. Informes sobre asociaciones ilegales e insurrecciones en las costas del Atlántico Norte en los siglos XVII y XVIII, involucrando a desposeídos de todas las razas y con poca evidencia de racismo, son fuente de inspiración. Pero esto también obligó al capitalismo a desarrollar aún más sus técnicas. Una mezcla de ideología racial y de división del trabajo fue usada para crear divisiones entre los esclavos negros y sirvientes de la vieja Europa. Además, aunque el capital no podría existir sin el transporte de mercancías y recursos, este comenzó a poner énfasis en la transformación de recursos en mercancías para la venta a gran escala, tanto por razones económicas como sociales. La dependencia de los artesanos para manufacturar en pequeña escala era de varias formas peligroso para el capital. Económicamente era lento e ineficiente y no dejaba suficientes ganancias en las manos de la clase dominante. Pero más importante, la relativa independencia de los artesanos les hizo ser más difíciles de controlar. Ellos determinaban su tiempo, su ritmo de trabajo y así sucesivamente. Por lo tanto, el sistema de fábricas, que ya había demostrado su eficacia en los barcos y en las plantaciones, se aplicó a sí mismo en la producción de bienes. Así, el sistema industrial no fue desarrollado solo, o al menos primeramente porque era la manera más eficiente para producir bienes. Los capitalistas no están particularmente interesados en la producción de bienes como tales. Por el contrario, ellos producen bienes simplemente como una parte necesaria del proceso de expansión del capital, generando ganancias y manteniendo su control sobre la riqueza y el poder. Por lo tanto, el sistema fabril, esta integración de técnicas, máquinas, herramientas, personas y recursos, que desarrollado como medio de control hacia la parte más imprescindible del proceso de producción, el trabajador humano. La fábrica es, de hecho, establecida como una enorme máquina, con cada parte, incluyendo las partes humanas, totalmente interconectadas con cada acción de las demás partes. A pesar de que el perfeccionamiento de este proceso tuvo lugar a lo largo del tiempo, a medida que la lucha de clases mostró las debilidades en el sistema, este objetivo central fue desde el principio inherente a la tecnología industrial, porque esta era la razón que estaba detrás de esta tecnología. Y así percibieron esto, y esta fue la fuente de su lucha. Si reconocemos que la tecnología desarrollada en el capitalismo lo fue precisamente para mantener y aumentar el control de la clase dominante capitalista sobre nuestras vidas, no hay nada sorprendente en el hecho de que los avances técnicos que no fueron respuestas específicas a la lucha de clases en el lugar de trabajo hayan ocurrido por sobre todo en el campo de la técnica militar y policial. La cibernética y la electrónica proporcionan los medios de acopio y almacenamiento de información, llegando a niveles nunca antes conocidos, permitiendo una vigilancia mucho mayor hacia una población mundial cada vez más empobrecida y potencialmente rebelde. También permite la descentralización del poder sin ningún tipo de pérdida de control por parte de los amos. El control se encuentra precisamente en los sistemas tecnológicos desarrollados. Obviamente, la extensión de la red de control sobre el campo social completo también significa que es muy frágil. Los puntos débiles están en todas partes. Los rebeldes son creativos y los encontrarán. Pero la necesidad de un mayor control posible lleva a los líderes a aceptar estos riesgos, esperando ser capaces de corregir los puntos débiles lo más pronto posible. Así la tecnología, tal como la conocemos, este sistema industrial de técnicas, maquinaria, personas y recursos integrados no es neutral. Se trata de una herramienta específica, creada según los intereses de la clase dominante, que nunca fue destinada para satisfacer nuestras necesidades y deseos, sino más bien para mantener y ampliar el control del orden dominante. La mayoría de los anarquistas reconocen que el Estado, la propiedad privada, el sistema de mercado,
la familia patriarcal y la religión organizada son instituciones inherentemente dominantes y sistemas que deben ser destruidos si queremos crear un mundo en el que todos seamos libres de determinar nuestras vidas como se nos plazca. Por tanto, es extraño que el mismo razonamiento no sea aplicado con el sistema tecnológico industrial. Incluso en esta época, cuando las fábricas no dejan lugar a ningún tipo de iniciativa individual, en la que las comunicaciones son dominadas por gigantescos sistemas y redes accesibles de cualquier agencia policial, los cuales determinan cómo se pueden utilizar, en el que el sistema tecnológico como un todo necesita de gente con un poco más que manos y ojos, trabajadores de mantenimiento y de inspectores de control de calidad. Aún hay anarquistas que quieren tomar el control sobre los medios de producción. Pero el sistema tecnológico que conocemos es en sí mismo parte de las estructuras de dominación. Fue creado para controlar con mayor eficacia a los explotados por el capital, con el fin de recuperar nuestras vidas, al igual que el Estado, como con el capital mismo. Es necesario que este sistema tecnológico sea destruido con el fin de recuperar nuestras vidas. Lo que esto significa con respecto a las herramientas y técnicas específicas serán determinadas en el curso de nuestra lucha contra el mundo de la dominación. Pero precisamente con el objeto de abrir el camino para la posibilidad de crear lo que deseamos en libertad, la maquinaria de control tendrá que ser destruida.